30 minutos. Ay, por fin, la última palabra de mi trabajo de tesis. Dígame, ¿qué metodología empleó en su trabajo de campo? ¿Cuál considera el resultado más significativo de su investigación? En función de la calidad y defensa de su tesis, este jurado la aprueba por unanimidad. El Centro Universitario de Investigaciones Sociales de la Universidad de Colima presenta La Última Palabra. Un programa para difundir el aporte de las tesis de licenciatura, maestría y doctorado de quienes han egresado de nuestra máxima casa de estudios. Comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión especial desde el Congreso Nacional de Ciencia Política. Hoy, investigadoras e investigadores comparten sus reflexiones sobre un tema que cada día cobra más relevancia, la comunicación política en redes sociales y en particular TikTok. Una pregunta crucial es, ¿qué implicaciones tiene TikTok en las campañas presidenciales y en la participación ciudadana en México? TikTok es más que entretenimiento. Su algoritmo premia la creatividad, la autenticidad y la inmediatez. En política, esto significa que una candidatura a la presidencia puede llegar a públicos masivos, pero sobre todo jóvenes, sin la mediación de los medios tradicionales. Sí, pero también hay un riesgo. La brevedad de los videos obliga a simplificar discursos complejos. Eso puede fomentar percepciones superficiales, donde importa más la ocurrencia o el gesto que el proyecto político. Cierto, aunque también debemos considerar el potencial democrático. TikTok abre un espacio donde la ciudadanía puede dialogar directamente con campañas y generar contenidos propios. Esto impulsa la participación, no solo como votantes, sino como parte activa en el debate público. No olvidemos que la viralidad no siempre se traduce en votos. Una estrategia efectiva en TikTok debe integrarse en un ecosistema más amplio, coordinación con otras redes, narrativas coherentes y capacidad de movilización offline. En efecto, TikTok puede redefinir la forma en que se construyen liderazgos y se disputan elecciones en México. El reto está en equilibrar creatividad y responsabilidad política. En la era digital, cada video puede ser un acto político. El futuro de las campañas en México quizás no se decida en un mitin, sino en una pantalla que cabe en la palma de la mano. Hola, ¿qué tal? Les saluda Celia Cervantes en una emisión más de La Última Palabra. Estamos totalmente en vivo, así que nos encantará que se comunique al 312-31-610-53 y también estamos en el Facebook de Universo 94.9 y ahí nos puede, además de escuchar, ver. Le agradecemos al ingeniero Enrique Chávez esta posibilidad de transmitir de manera simultánea vía Facebook. Y como pudieron escuchar en la dramatización inicial, estamos ahora trabajando en un área de la comunicación política que es precisamente las redes sociales y en específico el TikTok. ¿Qué es esto del TikTok? Bueno, lo conoceremos con nuestra invitada y nuestro invitado, recién egresados de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima. Estamos hablando de Adrián Méndez Benítez y de Viridiana Alejandra Valdovinos Flores. Pues con ellos estaremos conversando sobre su tesis de licenciatura que de manera muy reciente han defendido en dicha facultad bajo la tutoría de la doctora Graciela Ceballos de la Mora, a quien por cierto le enviamos un cordial saludo, ya que ella es una colaboradora, más bien coordinadora de la revista de estudios sobre culturas contemporáneas del Centro Universitario de Investigaciones Sociales del CUIS y profesora de esta Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Pues vamos a presentar otro... ya estamos aquí recibiéndoles en el estudio. Muchísimas gracias por estar aquí. Sabemos a veces que el tráfico en estos días de construcción de este puente por el tercer anillo periférico nos dificulta, ¿verdad? Bienvenida y bienvenido. ¿Cómo están?
Hola, bien, muy bien. Cansados, pero bien. Qué alegría de tenerles aquí. Les quiero inicialmente preguntar, ¿cómo llegan a su tema de tesis? Bueno, realmente en su momento poder contar con un tema para abordar sí fue un poco complicado porque teníamos en mente diferentes temáticas. Al momento de abordar un tema como una red social, tenemos contemplado tanto Facebook, tanto Instagram, pero al ver que es realmente un campo bastante grande para poder analizar, sí se nos dificulta y de ahí es donde empezamos a decir, vamos a ver qué tema es actual en este momento, de qué manera podemos aportar un granito de arena para poder sintetizar esta información, y desde ahí es donde TikTok se convierte en nuestro medio de análisis, y realmente es un tema muy importante y muy interesante. Así es, Adrián. Y Viridiana Alejandra, cuéntanos, ¿cómo llegas y te incorporas para hacer un equipo con Adrián? Sí, pues inicialmente lo íbamos a hacer el trabajo individual, pero decidimos pues unirnos porque a los dos nos interesaba el tema y coincidimos que TikTok empezaba a usarse mucho por los políticos. En ese tiempo que lo empezamos a analizar, no se utilizaba tanto para campañas políticas, más bien era como un hobby para los políticos, pero pues también causaba impacto en especial en los jóvenes. Y pues nos animó que no había muchas investigaciones en la política mexicana sobre el tema. Encontrábamos información, pero era más bien de países europeos, por ejemplo, como de España o también Estados Unidos. Entiendo en ese contexto que su tema de investigación, tutorado por Graciela Ceballos de la Mora, es de punta, es decir, una temática emergente en México y por supuesto en Colima, seguramente por allí va a ser la primera. Es el ámbito de la comunicación política que se genera a través de esta red social TikTok. Pero para poner en contexto al público radio escucha, nos gustaría que nos dijeran, ¿qué es esto del TikTok? ¿A qué se le denomina TikTok? Pues TikTok es una red social donde podemos encontrar videos de formato corto y un poco más fáciles de digerir, a diferencia de YouTube, que son o pueden ser videos más largos. En TikTok son más cortos, entretenidos, dinámicos y pues sí, eso. Tiene también una peculiaridad TikTok, que tiene un algoritmo que es como una inteligencia artificial. Uh-huh. Este tipo de contenido permite categorizar cierto tipo de temáticas a través de las interacciones que cada usuario en TikTok pueda estar generando, desde los me gusta, los comentarios, desde las compartidas que se puedan llegar a generar. Y es ahí donde en la sección para ti, así hay un apartado en TikTok que posteriormente va a empezar a tener más contenido de ese mismo tipo, y sobre ese mismo es como la manera en que TikTok puede lograr llamar la atención no solo de una franja en específico de la población. También estaba verificando al momento en que ves ya otro tipo de población como los niños, que incluso pueden llegar a consumir ese tipo de contenido, y desde ahí es donde se puede ir forjando este interés por la política. Exacto, allí ya viene la bisagra del TikTok empleada en las campañas de candidaturas presidenciales en México en el proceso 2023 y 2024, del cual salió de triunfante la primera mujer en México después de 200 años de vida institucional o presidencial en nuestro país. Díganos, ¿qué pasa con esto? Las campañas presidenciales en el TikTok, particularmente teniendo como usuarios y usuarios a jóvenes. Sí, pues de cierta manera el hecho de que un joven pueda llegar a consumir cierto tipo de contenido se le va forjando o va incluso teniendo una ideología partidista, o incluso ser un parteaguas
sobre qué tipo de contenido puedo consumir, a qué me puede estar llevando consumir cierto tipo de contenido. Y es de esta manera que TikTok puede tener este impacto positivo en cada aspirante o en cada ciudadano. Sí, Viridiana, ¿nos puedes comentar el TikTok en campañas políticas en Colima? ¿Desde cuándo se emplea? Inicialmente se empezó a ver el uso de TikTok en México en el año de pandemia, más o menos del 2019 al 2021. Como ya lo había comentado, se utilizaba más bien como un hobby de los actores políticos. Sin embargo, pues ya en el proceso electoral 2023-2024, que fue el que analizamos, fue cuando ya se utilizó para campañas especialmente, usando las estrategias digitales y pues llegar de una forma más directa con sus mensajes políticos. ¿Cuál fue el objetivo de su investigación? Además, por supuesto, de integrar el documento recepcional de su tesis de grado. Sí, nuestro objetivo fue conocer cuáles fueron las principales características que los candidatos o estrategias que estaban implementando para poder expandir la audiencia en TikTok y junto con expandir su audiencia, lograr un mayor apoyo electoral o consolidar su base como partido político y de esa manera poder tener ese apoyo que de cierta manera se puede llegar a convertir en un voto en las urnas. Sí, nos interesaba pues más bien ver cuál era el lenguaje que utilizaban, el formato y también el tipo de discurso que cada candidato utilizaba en sus videos, porque pues como en nuestro trabajo encontramos no todos utilizaban la misma forma de hablar o de de comunicarse con el electorado. Vamos a seguir conversando sobre su interesante tema de tesis después de una identificación de Universo 94.9. Mientras les recuerdo, estamos en el Facebook de Universo y también en la línea 312-31-610-53. Introducción, lista. Marco teórico, listo. Metodología, lista. Normas APA, listas. Conclusiones, pendientes. En un momento continuamos con La Última Palabra. Si no encuentras las llaves de tu casa, si perdiste tu último billete de 20 para terminar la semana, si llegaste a la esquina y se te fue el camión, si tu taquería favorita ya cerró. Sí, bueno. Esto nada tiene que ver con este espacio radiofónico, pero si sientes que día con día se multiplican tus avatares, escúchanos en este antro de reflexión llamado Vagos de la Vida Real. Desde Radio UASLP, ahora, para Universo 94.9, jueves, 22 horas. El colectivo Calostro te ofrece datos interesantes sobre cosas irrelevantes. La baba de caracol incluye alantoína, ácido hialurónico, ácido glicólico y varios compuestos más. La película Lo que el viento se llevó tuvo un presupuesto menor a los $4 millones. El tercer nombre de Miguel Hidalgo era Antonio. 3 de Lengua pasa los jueves a las 7 de la tarde por Universo 94.9, con retransmisión los domingos a las 11 de la noche. 3 de Lengua, tu divertimento radiofónico de confianza. Planea y diseña un sitio web mediante herramientas no-code fácilmente. El taller Diseña tu sitio web sin programar te enseña cómo. Te esperamos en la Facultad de Ciencias el 22, 24, 29, 31 de octubre y 5 de noviembre a partir de las 4 de la tarde. Consulta más información en las redes sociales de Educación Continua UDC. Sintonizas el 94.9 FM. Universo. Armonía en el tiempo. Son las 12:45.
Estoy a punto de entregar mi tesis. Solo falta que me revisen la última palabra. Estamos de regreso. Solo 5 minutos más. Quiero ver qué puso Sofía en sus historias. Nueva notificación de Instagram. Carla ha publicado una foto en la playa. ¿Quieres verla? Sí, solo esa. Ay, qué envidia. ¿Cómo hace para tener esa vida tan perfecta? Comparación detectada. Nivel de autoestima disminuyendo. ¡Cállate! Lucía, ¿otra vez con el celular en la mesa? ¿Dormiste bien? Sí. Bueno, un poco. Estoy bien. Sí, seguro que está bien. Tiene más ojeras que likes en su última foto. ¡Qué pesado eres! No entiendes nada. Si no estás en redes, no existes. Lo que me preocupa es que estás dejando de existir aquí, con nosotros. Mira, Lucía, yo también estuve enganchado con las redes sociales. Todo el día en TikTok, Instagram, WhatsApp. Hasta que me di cuenta de que me sentía solo. Con 1000 me gustas, pero sin nadie cerca de verdad. A veces me siento así, como si viviera para los demás, para que aprueben lo que hago. No te digo que lo dejes del todo. Solo que recuerdes que lo importante no está en la pantalla. Está aquí, en lo real. Regresamos al estudio de La Última Palabra, totalmente en vivo, con Viridiana Alejandra Valdovinos Flores y Adrián Méndez Benítez, autores, tienen la autoría de la tesis de licenciatura en Administración Pública y Ciencia Política sobre la estrategia digital de las candidaturas presidenciales en el proceso electoral 2023-2024 en México, y realizaron un análisis del impacto del TikTok a través de la teoría funcional del discurso público en campaña. Este fue su marco teórico. De manera breve, ¿nos pueden explicar en qué consiste? Sí, claro que sí. Mire, en este caso, la teoría funcional que la plantea Benoit es un acercamiento a las funcionalidades que cada candidato puede llegar a implementar en un discurso político. En este caso lo implementamos en los debates presidenciales, que toma en consideración 3 funciones muy importantes, que es aclamar, atacar y defender. Estas mismas se dividen en 2 subtemas, que son de carácter político y de carácter. Estos tipos de política van más enfocados en estas problemáticas o temas específicos como economía, educación, salud, medio ambiente. Y a través de estos tipos de temáticas es como cada candidato puede llegar a convencer a un electorado para que voten por él. También tenemos la temática de carácter, en donde son más cualidades personales, son habilidades de liderazgo de cada candidato, y son también estos ideales, y estos van más enfocados en características personales de cada candidato. Y hacíamos también una mención, este tipo de situaciones van más enfocados en un tema de aclamación, ya que se autoelogian a sí mismos, por ejemplo, en un cierre de campaña, del por qué sí debo de ser la persona que el público está intentando tener como presidente de la República. Esa es prácticamente la teoría funcional del discurso. Y Viridiana Alejandra, ¿nos puedes platicar sobre la vitrina metodológica, es decir, los métodos, las técnicas que emplearon durante la fase de campo? Sí, nuestra investigación fue de carácter cualitativa. Utilizamos la técnica de análisis de contenido y discurso en el spot político mediante la aplicación de 2 instrumentos, mediante todo en las 3 fases, 3 fases de la campaña. Por ejemplo, inicio de campaña, pre-campaña, inicio de campaña y los debates. Que era una fase muy importante. Los debates, sí. Y los cierres de campaña. Ahora, ¿qué encontraron ustedes? ¿Cuáles características de los TikTok y su impacto se produjeron en las audiencias? Tienen ahora sí que una estructura de la narrativa muy similar ambos
candidatos de objeto de estudio. Perdón, eran candidatas, ¿no? Candidatos y candidatas, Ajá. que son los 3 de la presidencia de la República. Ah, ok, candidaturas. Me estaba haciendo ruido un poquito, porque dije, no, sí tengo presidente de la República. Las 3 candidaturas. Y la más cercana contendiente, pues también era mujer, ¿no? Sí, es correcto. Y también, sí, con un principal objetivo de persuadir siempre a cada audiencia, pero tomando en cuenta ese toque diferente que cada candidato le puede llegar a dar. Estábamos analizando, por ejemplo, en el caso de Claudia, que se enfoca muchísimo más en temas que a ella le apasionan, y sobre eso, al momento de persuadir sobre algo que me interesa, logro llamar la atención de cada usuario, y aunque logre convencer a un usuario, puede marcar la diferencia. También hemos analizado el incremento de seguidores tanto en cada tipo de contenido que puedan llegar a generar. Se categoriza por qué temática es la que más me interesa, y se pudo verificar, por ejemplo, temas de medio ambiente por parte de Claudia Sheinbaum, también por parte de Jorge Maínez, que también fue muy bien visto en esta red social TikTok, que utilizaba y iba más enfocado en los jóvenes y acciones para mejorar el futuro de los jóvenes en la política. Les quiero comentar que tenemos varios mensajes. Graciela Ceballos, Viri y Adrián, muchas felicidades por animarse a compartir lo que hicieron. Sus trabajos, o su trabajo, perdón, en singular, su trabajo es un reflejo de los cambios en los modos de hacer política. Gracias a La Última Palabra por este valioso espacio. Saludos y gracias a ti, porque fue una gran asesora. A mí me encantó leer este trabajo. Sí. Narda Isabel Quesada García, muchas felicidades por su tesis, y otra porque tuvieron el valor para mostrarlo en Radio Universidad, el trabajo que hicieron. Cookies Luna, muchas felicidades a los dos. Es un arduo trabajo. Edwin Mayoral, es impresionante cómo se movilizan, por ejemplo, las emociones a través de las redes sociales. Muchos procesos que investigar, incluso emociones muy obscuras como la envidia o los celos que inciden en el, digamos, en el sistema político. Es un tema muy innovador, el de Viridiana Valdovinos y Adrián Méndez. Felicidades. Y a su asesora, la doctora Graciela Ceballos de la Mora. Desiderio Calvario Miramontes, ¿cómo estás? Se habíamos extrañado por acá, Desiderio. Les envía un cordial saludo. Ahora, continuando, leímos en su tesis que usaron 2 instrumentos, la matriz de recolección de datos y análisis de video de TikTok, y la identificación del discurso para analizar los spots políticos, los videos cortos, los mensajes, las temáticas. ¿Qué encontraron? ¿Cuáles fueron sus hallazgos? Viridiana. Pues como ya habíamos también mencionado, las estrategias cambiaron según la etapa electoral. En precampaña pudimos ver que predominaba el contenido promocional de cada candidato. Durante los debates observamos que aumentaron los ataques y las defensas. O sea, por ejemplo, vimos en el caso de Claudia y de Xóchitl, que Xóchitl se enfocaba más en atacar a Claudia, y bueno, Claudia se mantenía neutral. Y en el cierre podemos ver que nos mostraban mensajes más emocionales y cercanos hacia el electorado, pareciendo más humanos y pues cercanos, que se identificaran con ellos y así pues poder obtener un voto. No pueden ser seguros los votos ahí, pero pues sí puede ser algo promocional. Es como decía Edwin Mayoral, y al cual le agradezco su comunicación, su análisis. Se nota que pertenece al equipo quiz, ¿no? En sus pocas palabras, su capacidad de análisis de cómo se mueven las emociones a través de las redes sociales, en específico del TikTok. Sí, así es. Es realmente impresionante ver cómo a través de la red social, lo estábamos hablando, justamente TikTok permite humanizar a cada candidatura presidencial o a cada candidato que pueda incursionar en esta red social, porque de cierta manera lo hacen ver más humano, más cercano, y
de cierta manera también generar un vínculo con este candidato. También se estaba implementando a través de este discurso que las funcionalidades pueden cambiar o variar dependiendo del costo o beneficio que pudiera ser rentable para cada candidato. Y como lo menciona justamente la compañera Viridiana, sí se utilizó un mayor énfasis de ataques, pero también estuvo en neutral con las defensas, porque se requiere tener una postura firme referente a algo que me están criticando, y eso es justamente lo que TikTok y en los debates presidenciales pudimos observar. Narda Isabel Quesada García les hace una pregunta. ¿Y qué opinan del rol importante que tuvo en su momento la esposa del gobernador de Nuevo León? Porque ella se movió mucho en TikTok. Sí, realmente sí habría de considerar este factor, porque si bien a través de este medio de comunicación se pueden observar tanto críticas como positivas o críticas negativas, en este caso sí sabría o tendría que ser muy importante la manera en la cual debemos de sobrellevar cierto tipo de contenido que podamos estar presentando, porque de cierta manera puede ser tanto un beneficio positivo o como negativo, dependiendo de la manera en que cada usuario pueda percibir este tipo de información o la desinformación incluso que pueda estar inmersa en TikTok. El tiempo de la última palabra está llegando a su fin. Sin embargo, no queremos dejar de preguntarles a dónde les ha llevado su tesis. Bueno, empezamos con Viridiana. En lo personal, pues me abrió, aprendí nuevas habilidades en la investigación y en el análisis que antes no había experimentado. También pues pude observar cómo el impacto de la tecnología en las redes sociales y en la política ha impactado, y también cómo estas herramientas pueden influir en la participación ciudadana y en la democracia. Adrián. Sí, más que nada esta satisfacción de que pude lograr y concluir una tesis que requiere demasiado esfuerzo y dedicación, así como también de desarrollar la capacidad de análisis y de organización, y de cierta manera estarlo implementando en mi vida profesional y en mi vida personal. Sería lo que nos llevó la tesis. Enhorabuena, muchas felicidades, y les deseo una fructífera, larga, satisfactoria profesión, desarrollo de la profesión. Muchas gracias. Igualmente agradezco a quienes participaron en las dramatizaciones: a Diana Peña, Claudio Piña, Karina Ortiz, Luis Ernesto Montes de Oca, que nos acompaña ya, y Mateo Antonio Hernández. La edición de Oscar Segura, la transmisión vía Facebook de Luis Enrique Chávez. En el control de micrófonos, gracias Mariana López. Se despide Celia Cervantes. Hasta la próxima. Muchas gracias. La Universidad de Colima presentó La Última Palabra, un programa sobre el ser, saber y hacer académico de profesionistas que obtienen el grado de licenciatura, maestría y doctorado con un trabajo de tesis. La Última Palabra, producción del Centro Universitario de Investigaciones Sociales para Universo 94.9. Hasta la próxima. Participa en Micrófono Abierto, A Voz en Grito, el espacio para que leas todas tus creaciones literarias. El 10 y 24 de septiembre, 8 y 22 de octubre, 26 de noviembre a las 6:30 de la tarde. Consulta más información en las redes sociales de difusión cultural UDC. Queremos que en tu paso por la Universidad de Colima tenga las mejores herramientas profesionales y emocionales.